Es muy importante para todo ser humano oír la voz de Dios, la palabra de Dios, plasmada en los 66 libros que están escritas en la Biblia. 66 libros componen la Biblia. Y allí dice cómo fue que un ser tremendamente enemigo del ser humano, un ser angélico, un ex querubín, un querubín protector, que aborrece la raza humana desde el principio, desde que el hombre fue creado en el huerto del Edén, logró que entrara la muerte al mundo de toda especie humana, todo ser humano. La serpiente hizo una labor demoníaca, propia de su naturaleza. Satán, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, estuvo en el huerto, provocando esto que le ha pasado al ser humano. Bien que la muerte que entró al mundo ha sido por la desobediencia del primer hombre creado por Dios, Adán. En ello participó Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás está gobernando el mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que todo ser humano entienda lo que pasó al principio. Y eso está en la Biblia, en el libro de Génesis. Dios había dado un mandamiento al primer ser humano creado por él. Su nombre, Adán. Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto que Dios le mandó no comer, el día que Adán desobedeció a Dios, entró en muerte espiritual. Ese día murió. Si bien Adán continuó vivo físicamente por muchos años, si bien después que Adán murió espiritualmente, Dios lo comenzó a llamar, Adán había efectivamente ese mismo día entrado en muerte espiritual. Eso es lo que le pasa a todo ser humano hoy que nace en este mundo. En este dibujo está plasmada la realidad espiritual que se cierne sobre todo ser humano, porque toda alma humana peca, comete pecado. Y Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Esto es de la mayor gravedad para todo ser humano. En esto está radicado la maldición para el ser humano. Esto es muy grave, muy grave. Leyendo la Biblia tú puedes entender lo grave que es esto, porque se trata de la muerte del alma. Si esto se tratara tan solamente de la muerte física, no sería tan grave, tan lamentable, tan desastroso. Pero se trata justamente de la muerte del alma, aquella que tiene trascendencia eterna. Dios creó al ser humano, al alma humana, con existencia eterna, con eternidad, porque Dios no hizo al ser humano para morir. Lo que produjo la muerte en el ser humano fue la desobediencia de Adán. Por Adán entró el pecado al mundo, y por el pecado, ¿saben ustedes lo que entró? Entró algo terrible para el ser humano, entró la muerte. La muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esto es espantoso. Esto es de la máxima gravedad que tiene que ser conocido por todo ser humano. Que a pesar de que todo ser humano vive físicamente en la tierra, su alma ha muerto porque su alma ha pecado. El apóstol Pablo habla de esto que ocurrió aquí en el huerto del Edén. ¿Cómo fue que ocurrió que la muerte pasó a todos los seres humanos? En el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 12, leemos: Por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 22 en adelante, dice el apóstol: Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán murió espiritualmente por haber desobedecido a Dios, Dios lo comenzó inmediatamente a llamar.
Pero resulta que Adán, como todo muerto espiritual, empezó a evadir a Dios. No quiso oír la voz de Dios. Este es un síntoma muy particular que tiene todo muerto espiritual, todo ser humano en este mundo. Rehúye de la Biblia, rehúye del tema bíblico, del Evangelio. Todo ser humano tiene una enemistad con Dios, no tiene comunión con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Eso es cierto. No hay quien busque a Dios, es Dios el que busca al hombre. Inmediatamente Adán murió espiritualmente, Dios lo comenzó a llamar. ¿Dónde estás tú? Tenía comunión Dios con Adán. Dice la palabra de Dios cuando tú lees el Génesis, que a la tarde del día descendía Dios al huerto y tenía una conversación con Adán. Y esto era una rutina. Adán conversaba con Dios y había plena comunión. Pero cuando Adán entró en muerte espiritual, su alma murió, entonces Adán empezó a evadir, a esconderse de Dios. A Adán no le quedó más ante la llamada de Dios que ir a Dios y decirle a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé, no comieses de él? En ese instante, Dios le estaba dando la oportunidad a Adán para que Adán se arrepintiera, confesara su maldad, la desobediencia que cometió contra Dios. Pero muy por el contrario de hacer eso, Adán, muy por el contrario, en oposición a eso, Adán viene y responde de esta manera. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Adán no asumió su culpabilidad. Estando Dios dándole la oportunidad, estaba dando Dios la oportunidad de que confesara a Adán y dijera, sí, Señor mi Dios, oh mi Creador, sí, comí del árbol que tú me dijiste no comer de él, que el día que de él comiere ciertamente yo moriría. He aquí, mi Dios, que te he desobedecido, perdóname, mi Dios. Y he aquí, mi Dios, algo peor que eso. He aquí que he entrado en muerte espiritual. Tú has dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. He aquí que ahora estoy muerto espiritualmente, mi Dios. Perdóname, mi Dios, por haberte desobedecido y sálvame, mi Dios, de la condición de muerte espiritual en la que he caído, mi Dios. Y Dios lo hubiera perdonado y Dios lo hubiera salvado. Pero no hizo eso Adán. Adán no se arrepintió. El arrepentimiento es metanoia, en su palabra original del griego, que significa un dolerse por ser malo ante Dios. Es un dolor asociado al pecado. Ese es el arrepentimiento que siempre exige Dios como requisito para ser salvo. El arrepentimiento. En Génesis 6, cuando Dios iba a destruir al mundo prediluviano, antes, o leemos nosotros en Génesis 6, capítulo 6, versículo 6, que se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no se estaba arrepintiendo de sus pecados, porque Dios es 3 veces santo. Dios no tiene pecado, los pecados no van con Dios, Dios es santo, Él no peca como los seres humanos. Sino que Él se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón, cambió de opinión Dios. Dios cambió de opinión. Estaba agradado de haber hecho al hombre, pero ahora le dolió en su corazón, se arrepintió, cambió su manera de pensar respecto del hombre. Ese es el arrepentimiento que exige Dios. Adán no lo tuvo. Adán le contestó a Dios en forma insolente, inculpando a Dios en forma indirecta. Porque Adán, ¿qué es lo que hace? Inculpa a Eva. Le dice, la mujer que tú me diste, es decir, Eva, ella me dio y yo comí. Pero indirectamente, ¿a quién piensan ustedes que Adán estaba inculpando en forma indirecta? A Dios, pues. Porque Dios había hecho a Eva. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y Dios pacientemente va a Eva, porque Adán apunta a Eva.
Y le dice Dios a Eva, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva hace lo mismo, amigos. Amigos, Eva hace lo mismo que Adán, tampoco se arrepiente. No se duele en su corazón por esa desobediencia. Eva le dice a Dios, la serpiente me engañó y yo comí. Ella se justificó, no se arrepintió. Ella echó la culpa de esa desobediencia a la serpiente. Como que si la serpiente hubiese agarrado a la fuerza la mano de Eva y lo hubiese obligado a comer del fruto. Eso es lo que hizo Eva y eso es lo que hizo Adán. Los dos no se arrepintieron. Debieron haberse dolido por haber desobedecido a Dios y haberle pedido perdón por ese puro pecado. Imagínate, amigo, cuántos pecados comete el ser humano en este mundo, todos los días, sin darse cuenta, y no se duele en su corazón de ofender a Dios. No le importa. Esto es lo que ocurrió al principio. Y volviendo, repitiendo el pasaje de Romanos 5:12, nos dice la palabra de Dios ahí, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, sabemos que fue por él, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Toda alma que nace en este mundo lo hace en este camino. Todo ser humano va a tener que morir. Este es el umbral de la muerte primera. Esta es la muerte segunda, de la cual voy a hablar en otro momento. Es el lago de fuego. Aquí van las almas muertas. Este es el destino irrevocable que tiene todo ser humano. Todo ser humano nace en este mundo, su alma peca y su alma muere. Y esto no tiene solución. Es imposible que el ser humano pueda ser librado de este destino. Todo ser humano nace en un camino ancho, espacioso, que va rumbo a la perdición. Y se va a enfrentar con la muerte física, porque el alma existe eternamente. Dios ha creado al alma humana con eternidad, pero el cuerpo no va a acompañar al alma. El cuerpo va a tener que dejar de funcionar, muere, aquí es la muerte primera, la muerte física, y el alma trasciende a la eternidad. Y toda alma va a este lugar. Toda alma va a la perdición, al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay salvación, esto será implacable. Aquí Dios se mostrará en toda su justicia. Nosotros sabemos que Dios es amor, eso lo sabe todo ser humano, lo ha oído más de alguna vez. Pero aquí Dios será implacable, aquí no habrá misericordia. Las almas serán lanzadas al lago de fuego. Aquí es el fuego que nunca se apaga, querido amigo, donde el gusano nunca muere. El gusano es la conciencia de las almas. Las almas seguirán existiendo aquí por toda la eternidad en muerte eterna. Esta es la realidad espantosa que nos muestra la Biblia, de la cual el ser humano no puede escapar, es imposible hacerlo. Desde los orígenes del ser humano, el ser humano siempre ha tratado de hacer obras, hacer sacrificios humanos, religiosos, para agradar a los dioses. El ser humano está muerto espiritualmente, cree en dioses, ya perdió toda comunión con Dios. Inventa dioses, inventa religiones. Y el ser humano entra en muerte espiritual y no hay cómo zafar de eso. Y ha sido Dios, ha sido el mismo Dios que empezó a llamar a Adán una vez que entró en muerte espiritual, el que abrió una puerta de escape a esta realidad tremenda. Esta es una antigua y muy pésima noticia, la que acabo de contar, y que se encuentra en la Biblia, en Génesis y en todos los pasajes de la Biblia. Es una antigua noticia y una muy mala noticia. Que todo ser humano que nace en este mundo entra en muerte espiritual porque Dios ha dicho que el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20 y también en Romanos 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte. Y todo ser humano tiene su alma muerta. Cuando experimenta la muerte física, su alma es desnudada de su cuerpo y su alma muerta va a parar donde tienen que ir las almas muertas. No hay salvación para el ser humano. Es imposible que el ser humano tenga salvación por sí mismo. No hay nada que el ser humano muerto espiritualmente pueda hacer o dejar de hacer para que cambie su estado de muerte espiritual. Y al llegar a la muerte física, cuando el cuerpo ya no resista más, en alguna enfermedad, accidente o por los años el cuerpo muera, el alma sale del cuerpo y va a este lugar. Esta es la realidad espiritual que nos enfoca la Biblia. Y no hay cómo, no puede el hombre escapar de esta realidad. Una antigua y muy mala noticia.
Sin embargo, nos encontramos con el Evangelio. El Evangelio es una buena nueva, nueva noticia y muy buena noticia. Que Cristo vino al mundo a abrir una puerta estrecha de salvación para este camino tortuoso y espantoso, para que todo ser humano pueda salir de esta realidad. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores que entran en muerte espiritual. Este es el Evangelio. En un segundo video explicaré lo que es el Evangelio en completamente.